Hello, vamos a continuar con esta parte del capítulo A. Em, Está bien bueno. Comenzamos. De tonta no tenía nada. Podría ser loca, pero estúpida no. En el informe he leído acerca de su personalidad. Comentó Teodoro Rupes. Se dice que usted es muy inteligente. Alice sonrió con sarcasmo no exento de vanidad. Le aseguro, doctor, que es un defecto involuntario. La palabra exacta del informe es que posee una poderosa inteligencia, insistió, halagador. El doctor Donadio exagera. Le merecí ese juicio cuando le demostré que nunca pude envenenar a mi esposo por carecer de ocasiones y de motivos. Y como le convencí de que carecía de motivo, pero no de posibilidades, la conclusión que sacó es que yo estaba loca, porque es propio de locos carecer de motivaciones para sus actos. ¿Usted conoce al doctor Donadío? No tengo ese honor. Lástima. ¿Por qué? Porque si le conociera comprendería al instante que es muy poco inteligente el pobre. El doctor Ruy Pérez no pudo menos que sonreír. Aquella mujer de aspecto intelectual y superior manejaba con singular acierto el arte de la simulación. Por ello, no era óbice para que fuera declarando frase a frase el terrible mal que la aquejaba. Cada palabra suya era una confirmación de los síndromes paranoicos diagnosticados por el doctor Donadío. Cuando, en otras psicopatías, el delirio del enfermo se manifiesta durante una crisis aguda, no hay nada tan fácil para un especialista como detectarlo. Se le descubre con facilidad con que se distingue a un hombre vestido de rojo caminando sobre la nieve. Por el contrario, cuando el delirio es crónico, hay que andarse con pies de plomo antes de declarar o rechazar la sanidad de un crónico, antes de rechazar la sanidad de un enfermo. Las esquizofrenias tienen en común con las paranoias la existencia de esos delirios de interpretación, las deformaciones de la realidad exterior por una tendencia invencible y por supuesto morbosa, a ver las cosas como son. Pero así como las esquizofrenias, tales transformaciones de la verdad son con frecuencia disparatadas, incomprensibles y radicalmente absurdas, en las paranoias, por el contrario, suelen estar teñidas de lógica que forman en conjunto armónico perfectamente sistematizado y tanto mejor defendido con razones cuanto mayor es la inteligencia natural del enfermo. Esta nueva reclusa no solo era extraordinariamente lúcida, sino estaba persuadida de que su agudeza, era muy superior a la media mental de cuantos la rodeaban. Era importante reconstruir cuál era la fábula delirante de Alice Gould, cuál la historia que su deformación paranoica había formado en su mente enferma para creerse legalmente secuestrada. El doctor Roy Pérez preferiría averiguar esto por sí mismo y más tarde constatar sus juicios con el diagnóstico del doctor Donadío por medio de un exhaustivo y detenido estudio de su informe. ¿Afirma usted, señora, carecer de motivos para haber intentado envenenar a su marido? En efecto, nadie tiene motivos para destruir un espléndido objeto ornamental. Mi decepción respecto a la vacuidad de su carácter no puede obcecarme hasta el punto de negar que su exterior es asombrosamente perfecto. Créame que me siento orgullosa cuando leo en los ojos de otras mujeres un punto de admiración hacia su espléndida belleza. Cierto que experimento la misma vanidad cuando alguien en el hipódromo elogia la armonía de líneas del caballo preferido de mis cuadras. Y no se me ocurre por ello matar a mi caballo. Alice Gould se interrumpió y una sombra pasó por sus ojos. Una mañana ese cabello me cosió. Si sus cascos no hubiesen tropezado en una barra transversal de la caballeriza, me hubiera matado, sin lugar a dudas. Aquello me afectó mucho.
No podía entender cómo un animal al que yo había criado y al que había considerado tan noble y al que admiraba tanto, sintiese aquella inquicia hacia mí. Es la misma sensación de estupor y de dolor que experimento ahora al comprobar la perversidad de mi marido, al pretender envenenarme primero y conseguir secuestrarme después. ¿Su esposo pretendió envenenarla? Sí, doctor. Fue a raíz de la reducción que impuse a sus gastos. No me importaba facilitarle dinero para que lo invirtiese en valores productivos o montase un negocio, pero llegó el momento en que no toleré más sus pérdidas de póker. Estaba enviciado en el juego, y ya le he dicho que es muy poco inteligente. Dos combinaciones altamente positivas para arruinarse y arruinarme. Dígame, ¿cómo fue ese intento de envenenarla? Hacía grandes elogios del plato que estábamos comiendo. Él insistía mirándome muy fijamente que comiera más y que no me preocupase tanto por conservar la línea. Yo súbitamente me acordé de la ingratitud de mi caballo y lo comprendí todo. Con un pretexto me ausenté del comedor. Bebí un vaso de agua caliente que me sirvió de vomitivo y devolví la carne envenenada. Él nunca supo que tomé esa precaución. No hizo más que preguntarme durante la sobremesa si me encontraba bien. Leyendo yo en sus ojos que lo que deseaba era que me encontrara mal, con lo que confirmé que había intentado envenenarme. Afortunadamente no lo consiguió, dijo el doctor. Al no conseguirlo, continuó Alice Gold, varió de táctica. Introdujo veneno en sus medicinas y con el mayor secreto las hizo analizar por un médico amigo suyo. Ese, de buena fe, llegó a la conclusión de que yo era quien pretendía eliminar a Heliodoro y aconsejó a mi marido que me sometiese a la observación de un psiquiatra, que es exactamente la respuesta que Heliodoro quería escuchar. Entre esto, la ignorancia del doctor Donadío y una muy defectuosa legislación respecto a la reclusión de los enfermos en los sanatorios psiquiátricos, mi secuestro legal pudo ser consumado. Y dígame, señora de Almenara, ¿qué motivos tendría su marido para hacer esto? Está muy claro, doctor. Al eliminarme se convierte en el administrador legal de mi fortuna y da un paso muy importante para declararme pródiga e impedir que pueda disponer libremente de mis bienes. Sus deudas de póker ya están aseguradas. Rupert anotó en un papel. Fábula delirante perfectamente urdida y razonada. Conclusión provisional. Paranoia pura. Antes de concluir, señora de Almenara, ya que le están esperando para realizar algunos trámites previos a su ingreso, quisiera expresarle una perplejidad. Es evidente que está usted dotada de una clara inteligencia y que posee además una especialización profesional que la habilita para descubrir las argucias, las trampas, los engaños con que se enmascaran los delincuentes. De otra parte tenemos un delincuente, su marido, de mediocre inteligencia y de espíritu poco cultivado. ¿Cómo es posible que en esta lucha entablada entre ambos de inferior haya logrado imponerse el superior? Alice Gold se sonrojó visiblemente. Con todo, su contestación fue fulminante. Le responderé con otra pregunta, doctor. ¿Eran Anás y Caifás superiores a Cristo? El médico no supo qué decir. La réplica de la mujer le cogió de sorpresa. Y no obstante le crucificaron, concluyó Alice Gold. El doctor Rupert miró el reloj y ella se puso de pie. Ella permaneció sentada. Sus ideas delirantes, pensó el doctor, se afianzaban en la idea de superioridad sobre cuantos la rodeaban, sin excluir a su propio médico particular, el doctor Donadío, cuyo diagnóstico, según lo que iba viendo y oyendo, resultaba acertadísimo. Desde ahora se atrevería a apostar cuál sería la conducta futura de una nueva paciente. Dar la sensación de normalidad en sus nichos y en su comportamiento, que la creyesen sana. Y si se la pusiese en libertad, su primera acción sería ser fiel a su idea obsesiva, atentar contra la vida de su esposo. No sería improbable que para llamar la atención acerca de su buena conducta cometiese algún acto heroico, como por ejemplo arriesgar su vida en un incendio para salvar a un paciente, aunque el fuego lo hubiese provocado ella misma. O también sacar de la piscina a algún medio ahogado, aunque fuese ella misma quien lo empujara para que cayese al agua.
Lo difícil, en los enfermos de modalidad paranoide, era interpretar sin error cuando actuaban espontáneamente, de acuerdo con su normalidad, porque aunque eran normales en todo lo que no concerniera a su obsesión, y cuando pretendidamente para convencer a los demás de ellos no pretendían como los otros al género de los enfermos mentales. La consideró doblemente peligrosa por su enfermedad y por su inteligencia, y se dispuso a tomar medidas muy severas para evitar que dispusiese de nada, en su vestuario, en sus enseres, incluso en sus objetos de tocador, con los que pudiese atentar contra su vida o contra la de los demás. Hay algo, señora de Almenara, que quisiera advertirle. Apenas cruce esa puerta, entrará usted en un mundo que no va a serle grato. Si hubiera podido escoger, doctor, dijo sonriendo ella, había reservado en el hotel Don Pepe de Marbella y no aquí. Sin hacer caso de su sarcasmo, Rui Pérez prosiguió. No toleramos que unos pacientes hieran, humillen o molesten voluntariamente a los demás. Si un enfermo, por ejemplo, sufre alucinaciones y cree ver al demonio, no toleramos que otro u otros se mofasen de él, le asusten con muñecos o dibujos alusivos al diablo. Los castigos que imponemos a quienes hacen esto son muy duros. Hacen ustedes muy bien. Hay un recluso, insistió el médico, que tiene horror al agua. El verla le produce pánico, vómitos e incluso se defeca encima. Tal es el pavor que siente al verla, que otro recluso apenas lo supo, le echó un balde de agua a los pies. Se le encerró en una celda de castigo que se le alimentó con salazones y se le privó de agua durante un mes, salvo la absolutamente necesaria para evitar su deshidratación. No volvió a hacerlo más. Me parece un método excelente, doctor Rui Pérez. Los locos son como los niños. No puede convencérseles con razones porque, al carecer de razón, son incapaces de razonar. ¿Cuento pues con su aprobación? Preguntó el médico sin dejar traslucir cierta ironía por la audacia de la nueva loca, que se atrevía a opinar acerca del acierto o desacierto de los métodos empleados. ¿Cuenta usted con ella? Los hay llorones, gritones, mansos, coléricos, obscenos, prosiguió Rupérez, y todos poseen una tecla que si se les roza desencadena una crisis. Hay que evitar rozar esa tecla, dogmatizó Alice Gold. Es así de sencillo. Pues bien, señora, ya que la veo tan dispuesta, le confesaré que hay varias cosas que molestarían a muchos y que considerarían incluso como una provocación. Su vestido, su broche, su bolso y sus zapatos. Oh, entendido, doctor, replicó ella ofendida. He traído otra ropa. Si hoy me hubiera vestido así, no es ciertamente para provocar o molestar a su interesante colección de monstruos, sino por cortesía a usted. En eso sonaron unos extraños pitidos que parecían salir directamente del corazón del médico. Era la primera vez que la señora de Almenara oía algo semejante. El doctor sacó de su bolsillo un aparato no mayor que una cajetilla de cigarros y exclamó: El chivato me anuncia que tengo algo urgente en la unidad de demenciados. Montserrat Castel le aconsejará cómo debe vestirse. Espérala usted aquí mismo. Ella vendrá enseguida a buscarla y le guiará en sus primeros pasos. Yo tengo que retirarme. Le deseo, señora, que su estancia le resulte lo menos penosa posible. Hizo Rui Pérez una breve inclinación con la cabeza e inició un ademán de retirarse. Alice Gold lo detuvo como suplicante. Este se volvió impaciente. ¿Desea usted algo? Sí, quiero saber cuándo regresa don Samuel Alvar, director de este sanatorio. Dentro de 5 semanas, más o menos. Ayer inició sus vacaciones. Qué extraño, pensó Alice Gould. Qué extraño y qué contrariedad. Mas no expresó con palabras sus pensamientos. Quedóse mirando largamente la puerta que acaba de cerrarse. Extrajo de su bolso unos cigarrillos y un encendedor de oro blanco. Encendió uno y expelió el humo a pequeñas bocanadas. No había razón alguna para desazonarse. Muy por el contrario, tenía hartos motivos para considerarse satisfecha. No cometió ningún error ante el director suplente. Sus respuestas y su actitud fueron las convenidas y previstas de antemano.
Ella estaba allí en misión profesional, con el propósito específico de investigar un crimen, y el hecho de que no creyeran que era detective favorecía sus planes, ya que si alguna vez la descubrían hurgando, preguntando o anotando, atribuirían esa actitud a sus delirios, sin pensar que real y verdaderamente estuviese haciendo averiguaciones para aclarecer un asesinato. Lo que más le angustiaba era el escenario siniestro en el que había que presentar su farsa. Ella era incapaz de soportar la visión del dolor humano. No era valiente en presencia del sufrimiento ajeno. Con todo, a partir de ahora tendría que moverse entre multitud de seres cuyas úlceras no estaban en su piel o en las entrañas, sino en la mente. Individuos llagados en el espíritu, tarados del alma. De todas sus investigaciones, esta iba a ser la más ingrata, porque habría que hundir los brazos hasta el codo en heces vivas, en delirio de tribus de humanidad. Dos puertas comunicaban el despacho del doctor Ruy Pérez con el establecimiento. La primera, situada casi a la espalda del escritorio, daba a la zona antigua, comunicada a su vez con la salida, por donde ella penetró a los dominios del médico. La segunda, frente a su escritorio, daba sin duda a las dependencias interiores. El médico la había señalado con un ademán al decir: apenas cruce esa puerta, entrará usted en un mundo que no va a serle grato. Alice Gold la miraba con respetuoso temor. Ya habían transcurrido varios minutos desde que el doctor Ruy Pérez le rogó que esperase unos instantes, pues iba a avisar a la persona que la introduciría en aquel mundo. Una mujer llamada Montserrat Castell, una loquera probablemente. La mujer tardaba y la ansiedad de Alicia Gold crecía. Ya no deseaba que se abriese esa puerta que daba al infierno. Si estuviese en su mano, huiría antes de cruzar el umbral de aquella casa de locos. Mas ya no era posible. Su suerte estaba echada. Al cabo de un tiempo oyó introducir la llave de la cerradura. Alguien hurgaba desde afuera sin acertar a abrir. Alice Gould se puso de pie sobresaltada. Cesaron los ruidos y unos pasos se alejaron de la galería. ¿Por qué estos sustos, Alice?, se dijo a sí misma. No tienes derecho a perder tu aplomo y tener miedo. Tú y solo tú eres responsable del incendio que has provocado. Estás aquí voluntariamente, no lo olvides. Nadie te ha obligado a venir. Has aceptado el compromiso de realizar la investigación de un crimen en un manicomio y has cobrado una fuerte suma por ello. Apechuga ahora las consecuencias y sé valiente. Oyó de nuevo unos pasos en la galería. Por segunda vez escuchó un ruido metálico de hierro, machilembrándose en la hendidura. Cuando la hoja de la puerta comenzó a moverse, Alice ahogó el grito.